de estos encuentros tan extraordinarios que, teniendo en cuenta lo que pasa afuera, donde parece que impera la barbarie. Creía que decías con lo bueno que hace. No. Fuera de aquí, de estos entornos nuestros, impera la barbarie. Esto al final es un entorno de civilidad. Así que es un privilegio tenerte hoy entre nosotros. Tenemos a Sergio del Molino, escritor y periodista, cuya obra, publicada en 2016, La España vacía, ha marcado de forma decisiva el debate cultural y político reciente en torno a la identidad de una significativa parte de este país. El título de la obra acabó acuñándose como concepto y se ha convertido en una herramienta habitual para hablar de la despoblación y del desequilibrio territorial en España. Sin embargo, en 2016 no te estrenabas en la escritura, lo hiciste en 2009, debutaste con Malas influencias y el ensayo Soldados en el Jardín de la Paz. Pero tu primer gran reconocimiento llegó con La Hora Violeta en 2013, galardonada con los premios Ojo Crítico y Tigre Juan. En 2016, efectivamente, publicaste La España vacía y desde entonces has continuado explorando temas de memoria, identidad y territorio en los libros como Lo que a nadie le importa, La piel, Un tal González o Contra la España vacía. En 2024 publicaste Los alemanes, que mereció el premio Alfaguara de novela, consolidándote como una de las voces más influyentes de la narrativa española contemporánea. Sergio del Molino, sabemos, además de escritor, es periodista, es columnista del País, colaborador habitual en radio, en Onda Cero y en otros medios, donde destaca por un estilo reflexivo, crítico y muy atento a las tensiones culturales y políticas del presente, nunca exento de un fino sentido del humor que tanto agradecemos. Hoy estamos ante una obra monumental, y no lo digo por el número de páginas, sino porque la crítica la ha catalogado de obra maestra. Sergio del Molino aborda en esta obra la vida y la obra de Rosario Valls, a quien el periódico La Biblioteca Ilustrada en 1903 incluyó dentro de su galería de mujeres célebres. Y el Ayuntamiento de Madrid, en 2025, honró el año pasado con una placa en la fachada de Arenal 1, donde dice: en esta casa vivió Rosario Valls Zorrilla, pintora y retratista excepcional, discípula de Goya, académica de mérito de San Fernando y maestra de Isabel II. De Sergio del Molino, Iñaki Gabilondo ha dicho que mira donde nadie mira y por eso ve lo que nadie ve. Ante esta obra somos testigos no solo de a dónde ha mirado Sergio del Molino, sino de cómo lo ha hecho. De esa mirada de retratista me gustaría hablar esta tarde, profundizando en los temas y sobre todo en las múltiples capas que tiene la obra, porque yo la he percibido como un óleo, como una pintura, con varias capas. Vamos a ver si ahondamos en esas capas que tiene esta obra, sin desvelar demasiado y reservando al lector el placer de descubrirlas. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Y me gustaría empezar preguntándote o pidiéndote que nos contaras cómo Rosario Valls llega a tu vida. Porque tú no buscas a Rosario Valls. Rosario Valls te sorprende a través de una imagen litográfica. Cuéntanos qué pasó. Bueno, yo no... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por pasar este rato con nosotros y con Rosario Valls. Espero... Me has contagiado. Antes decía Valls, pero digo Valls. Ahora digo... Pues llegó Rosario a mi vida como llegan casi todas las cosas que me importan en los libros, por pura casualidad y encontrándomelas. Yo no busco nunca los temas, ¿no? A veces una pregunta recurrente que te hacen cuando no saben qué preguntarte en foros y en sitios o en entrevistas incluso, dice, bueno, ¿cómo afrontas el miedo a la página en blanco? Digo, yo nunca he tenido ese miedo porque nunca he tenido un miedo de rellenar una página en blanco y nunca he buscado un tema. Los temas se me han aparecido, ¿no? Y con Rosario no ha sido diferente. Yo leo, voy por la vida, transito, camino y me voy encontrando cosas que me llaman la atención, que me sugieren algo, ¿no? Y aquí hay una imagen litográfica que en realidad es una imagen litográfica imaginaria mía, esa imagen litográfica, ¿vale?
Yo a Rosario Weiss ya la tenía por ahí fichada porque rondaba en las biografías de Goya, es una nota al pie, es un pequeño misterio, un añadido que se le pone a las biografías de Goya, generalmente en forma de coda, ¿no? Al final, cuando termina un epílogo, y añaden que la única discípula que realmente merece ser considerada así de Goya, de un pintor que no dejó discípulos, es Rosario Weiss, y te cuentan un poco quién es, y a veces los más atrevidos, los menos pulcros, los menos academicistas, se atreven a insinuar que fue su hija, ¿no? Eso en algunas biografías, pero generalmente con mucha asepsia aparece por ahí como hija de Leocadia Zorrilla, perdona. Y yo ya la tenía rondando porque a mí el Goya viejo me interesa mucho, ¿no? Y entonces ahí me había aparecido Rosario Weiss, pero no le había hecho mucho caso, como el resto de gente que se fijaba en Goya. Y una vez, dando una charla en Burdeos, me reencontré con una profesora de periodismo de Burdeos, que había escrito un libro titulado El último Goya, en el cual reivindicaba a Goya como algo que es casi un lugar común ya también de los goyismos, que es que Goya fue el precursor del reporterismo, el precursor sobre todo de los corresponsales de guerra, ¿no? Y hay algunos corresponsales de guerra que lo toman como padre. Gervasio Sánchez, corresponsal de guerra de Zaragoza, muy premiado y muy conocido, tiene una serie de imágenes, de fotografías titulado Los nuevos desastres de la guerra. Quiero decir, hay siempre una filiación enorme con la obra de Goya, con eso, ¿no? Y siguiendo un poco ese hilo, pues ella contaba la vida del último Goya en Burdeos, y ahí, leyendo ese libro, que era muy interesante porque era un libro muy amoroso sobre Burdeos, me parecía que era un libro de una enamorada de Burdeos, me apareció muy bien descrita una página que yo creo que era una subtrama dentro del libro, no era lo que quería contar la autora, una escena en la cual Rosario Weiss, de niña, con 11, 12 años, iba paseando por las calles de Burdeos con Goya, y lo llevaba del brazo y lo iba cuidando. Goya sordo, muy frágil, ya muy mayor, 80 y pico años, muy enfermo, muy achacoso. Goya tuvo una malísima salud de hierro que tuvo una vida longeva, pero muy achacosa a la vez. Y es una niña que le va protegiendo y le va sacando de la calzada cuando pasa un carruaje, que el Goya no los oye, entonces no se puede apartar. Y hay un momento de cariño, un momento de cuidado del gran Goya, convertido en una figura muy frágil, atendido por una niña que a la vez es artista, que sabemos que el camino es hacia la escuela de dibujo, hacia donde está aprendiendo Rosario Weiss. A mí eso se me presenta cuando lo leo como una litografía, realmente, o sea, lo veo claramente, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a ver la potencia que tiene Rosario. Digo, aquí hay un personaje impresionante, aquí hay algo que conviene explorar, mirar más de cerca, y es cuando me empiezo a obsesionar y cuando me empiezo a leer y a informarme y a empaparme en serio de la figura de Rosario Weiss. Ahí es cuando cuentas que quedaste cautivado. Fue como una especie de flechazo, como un amor a primera vista. Y a partir de ese momento empiezas a indagar, porque como todo enamorado empiezas a querer saberlo todo de Rosario Weiss. Y empiezas a querer saberlo todo, querer buscar indicios. No había tanto publicado sobre Rosario, pero acabas encontrando cosas muy interesantes. Por ejemplo, esa colección de dibujos que hay en el Museo Lázaro Galdiano. Acabas viendo la exposición de dibujos que se celebró en la Biblioteca Nacional en el 2018. Y por supuesto, te acabas encontrando con el autorretrato de Rosario Weiss en la sala 62A del Prado, donde representa la alegoría de la atención. Entonces, yo quería preguntarte que a partir de ahí, ¿cómo se produce ese juego de retratos? Porque tú ves el autorretrato de Rosario Weiss y te lanzas a retratarla. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que Rosario Weiss te decía a través de sus obras. ¿Qué es lo que encontraste que te estaba diciendo, te estaba comunicando de sí misma a través de sus dibujos y a través de su autorretrato? Pues
Una intuición que luego me costó mucho argumentar y encontrar indicios para poder darle razonamiento, porque tú puedes sentir algo como una verdad muy evidente, pero luego tienes que argumentarla bien, tienes que saber que si eso es solo una impresión tuya o tiene algo de verdad, ¿no? Lo que me proyecta, sobre todo el autorretrato de Rosario, que está en el Museo del Prado, que os recomiendo a todos, si no lo habéis visto, que vayáis a verlo en la sala 62A, a la que voy dando vueltas todo el rato en el libro, y que fue providencial, porque cuando yo estaba ya dándole vueltas a Rosario, de repente leo la noticia en el periódico de que el Prado ha adquirido un óleo de Rosario Beis, la obra más importante hasta ahora conocida de ella, y que ha aparecido misteriosamente por algún sitio y lo cuelgan en el Prado, ¿no? Entonces yo empiezo a visitar el Prado y empiezo a pasar mucho tiempo viendo ese retrato, que es muy sugerente y es muy superior a la colección de dibujos que teníamos de ella, ¿no? Dice muchas más cosas. ¿Qué me transmite? Me transmite, para empezar, un sentido de la ironía muy acusado y muy poco... que desentonaba mucho con la idea ingenua e infantil que se tenía de Rosario Beis, ¿no? De Rosario Beis, el problema que tiene es que tenemos muchas obras de aprendizaje, muchas obras de juventud. Muere con 28 años, si no lo he dicho todavía, muere muy joven. Entonces, buena parte de los dibujos que se conservan son en realidad ejercicios escolares. Eso en la literatura académica que yo leo, lo que hace es provocar un sesgo infantiloide. Realmente a Rosario Beis se le trata siempre como niña, pero el cuadro que estoy viendo no es el cuadro de una niña, es el cuadro de una mujer que revela una inteligencia enorme, que revela un uso de la ironía, un uso de la mitología, porque está disfrazada, vestida de Diana Cazadora, con el pelo suelto, una autoconciencia de la propia sensualidad muy impropia de las mujeres del romanticismo. Y si os dais un paseo por las salas de alrededor, veis que los retratos femeninos de la época, retratos y autorretratos de algunas otras artistas contemporáneas de Rosario, son todos muy pacatos, son todos muy de damas muy bien vestidas, nada sensuales, que son las reinas de su casa, o que están además en un entorno doméstico casi todas, y siempre con pelos recogidos, con ropas muy dignas. Ella está, prácticamente se le ven los pechos, o sea, le aparece la túnica, está por aquí. Hay un atrevimiento enorme. Y lo que yo voy percibiendo, y que he ido percibiendo, es que ese retrato, ese autorretrato, es una muestra de afirmación enorme de un artista que lo ha tenido muy difícil para poder decir lo que quería decir, que ha aprovechado todos los caminos, los pocos huecos que ha tenido para poder expresarse, para poder encontrar una voz, para poder llegar ahí. Le ha costado mucho, pero al final lo ha conseguido. Y hay una tristura enorme, porque yo sé, claro, eso no lo puedo obviar. Ese retrato es de 1841, la mujer retratada ahí tiene 26 años, y sé que es el último retrato que conocemos suyo, que va a morir 2 años después, en 1843. Entonces estamos viendo también ante un memento mori. Es algo que a mí me subyuga, me provoca un desasosiego muy grande, ¿no? Y yo le doy muchas vueltas a ese retrato, que no puedes ver aisladamente, porque está colocado en la parte de arriba, está colocado justo encima del famoso retrato de Goya, del último retrato de Goya, también el último retrato que le hacen en vida, de Vicente López, que es el pintor que le ha sustituido en la corte como pintor de corte, y es el último retrato que le hacen en uno de los viajes que vuelve a Madrid desde el exilio, a Goya, y está Goya posando como gran señor, como gran prohombre, ¿no? Mientras que su hija, y voy a decir su hija está posando con un desenfado, con una falta de solemnidad absoluta, que contrasta muchísimo con la autoconciencia que tiene Goya de ser el gran pintor de España, y así está posando como un prócer, ¿no? Y le están retratando así. Esos dos contrastes no puedes desligar en ningún momento de la mirada ese retrato de este. Es decir, por eso lo hemos traído a la portada, porque ese juego de espejos, esa pared del Prado es así, es como está en esta portada, y aquí hemos hecho un juego de espejos.
Y eso yo creo que me ha ayudado mucho a concebir, como bien me ha gustado mucho cuando has planteado que el libro tiene mucho o de pintura, yo lo veo más de retrato, ¿no? Hay mucha reflexión sobre cómo nos retratamos, cómo nos comprendemos los unos a los otros, cómo nos miramos, ¿no? Rosario Valls fue sobre todo una retratista. Su fama fue como retratista. Fue una gran retratista de su época que exportó algunas técnicas y que era muy valorada en el Madrid de su tiempo. Pero Goya también fue un grandísimo retratista que cambió la forma de retratar en España, ¿no? Exportó también unas costumbres y unos estilos que no eran los habituales en el retratismo español. Son los dos, tanto Goya como Rosario, dos personas que saben mirar muy bien al otro y saben traernos cosas muy sutiles del otro. Y creo que la literatura que yo practico tiene que ver con eso. Tiene que ver con mirar al otro y retratarlo. Y ver a ver en qué medida se reconoce o en qué medida incluso nos reconocemos nosotros. Yo sostengo que todo retrato al final es un autorretrato. Es decir, realmente al final estás proyectándote a ti mismo dentro de la persona que estás proyectando, que estás retratando. Totalmente de acuerdo. Luego ahondaremos en ese tema. Después de contemplar el autorretrato de Rosario, acudes a otro retrato, que es el que le hace Juan Antonio Rascón. Juan Antonio Rascón es un personaje real que frecuentó la amistad de Rosario Valls en los últimos años en Madrid y que redactó la única necrológica que se publicó en su momento, que merezca tal nombre, es decir, que no sea un breve, sencillamente, que sea una necrológica. Y a partir de ese momento tú rescatas esa voz. Esa necrológica nos la has regalado, porque es un verdadero regalo, al final del libro, en versión facsímil. Y ahí es donde podemos ver el amor infinito que había detrás de la amistad de Juan Antonio Rascón. Es muy conmovedor, es muy emocionante leer esa necrológica y tú rescatas esa voz y la haces tuya. Y haciéndola tuya construyes unas memorias, no sé si convirtiendo a Rascón en tu alter ego, construyes unas memorias a través de las cuales vamos conociendo la vida de Rosario Valls. Me gustaría saber por qué eliges el recurso memorialista. Pues lo elijo porque cuando estudio la reseña, la necrológica de Rascón, que es lo que contiene casi todo lo que sabemos sobre Rosario Valls, bueno, hago una breve introducción primero antes. La necrológica de Rascón, que aparece en el verano de 1843, poco tiempo después de la muerte de Rosario, es la primera noticia que tenemos del arte de Rosario. Está muy bien informada, es muy larga, contiene alusiones a todas sus obras, a toda su biografía, y todavía hoy es el núcleo de lo que sabemos. No hay una gran biografía académica de Rosario Valls, hay estudios parciales, hay papers, hay catálogos de exposiciones, pero no hay un experto vallsista que se haya dedicado a hacer una biografía, ¿no? Y las que hay, las pequeñas parciales, realmente lo que se dedican es a comentar esa necrológica. No hemos avanzado. O sea, esto para todos los historiadores que estéis aquí, sabéis que eso es muy raro. Lo normal es que esa necrológica, que es el documento que tenemos como fundacional de los estudios de Rosario, hubiera sido refutada. O sea, que hubieran llegado los investigadores y hubieran dicho: todo esto que pone aquí es mentira, esto se lo ha inventado este señor, como nos inventamos, porque bueno, no sé, igual revelo un secreto, pero prácticamente todo lo que cuentan los periódicos es mentira. Si tú tiras de hemeroteca para conocer la historia, te vas a encontrar que es muy difícil, que todos los datos están mal, y son opiniones y todo. Y sin embargo, esta necrológica está muy bien. O sea, cuando han investigado y han contrastado, resulta que el tío manejaba muy buena información. Y entonces lo que ha sucedido es que no se ha avanzado mucho más allá. Aparte de eso, se comenta un poquito, se estira, pero lo que contó Rascón en esa necrológica es básicamente lo que sabemos, ¿no? Entonces yo le he dado muchas vueltas. Esa necrológica es como la piedra de Rosetta de Rosario Valls. Todo el que se acerca a ella tiene que pasar por Rascón. Pero a Rascón nadie le había prestado atención. O sea, se habla, los 4 expertos en Valls que hay en España, hablan de Rascón con una naturalidad tremenda. Pues Rascón dice, Rascón dijo, según Rascón, todo esto constantemente. Pero Rascón no tiene entidad como personaje. Nadie se había preocupado de saber, pero ¿quién carajos es Rascón y por qué sabía todo esto? ¿Por qué? ¿No? Y a mí eso es una pregunta que me llamaba mucho la atención. Y entonces empiezo a investigar quién es Rascón. Y Rascón resulta que es un tipo muy interesante. Es un actor secundario de la política española,
que era muy joven cuando murió Rosario Weiss, y era un tipo que estaba muy vinculado, era un miliciano del Partido Liberal, y que acabó siendo diplomático. Y acabó siendo, tuvo una vida muy larga, murió en 1902, acabó como senador vitalicio, siempre como en segunda fila dentro de la política, pero muy activo siempre. Y empezó como periodista, como muchos otros políticos del siglo XIX, ¿no? Empezó ahí. Y cuando veo la entidad del personaje me cautiva y digo, ¿y por qué no puede contar la historia de Rascón? Porque yo tenía la duda de cómo abordar esto, ¿no? Yo sabía que no quería que Rosario hablara en primera persona. A Rosario tenía que descubrirla a alguien. Eso para mí, porque esa era parte de la maniobra que yo quería hacer, descubrir a Rosario, ¿no? Entonces tenía que venir también otro descubridor. Y Rascón, cuando yo le conozco y veo lo poquito que se sabe de él, pues me parece que es perfecto, que es el enamorado perfecto. Y hay algo más pedestre, y es, o sea, que me incita a llevar a Rascón. Cuando yo lo comento esto con mi mujer, estas dudas, siempre digo, pues creo que Rascón se está postulando como narrador para la historia, ¿no? Está ganando cada vez más puntos. Y estoy pensando que yo creo que con lo que sabe de Rosario, tiene un conocimiento muy íntimo de Rosario. Yo creo que han sido algo más que amigos. Yo creo que han tenido un lío, ¿no? Han tenido algo. Y entonces me dice Chris, pues si lo han tenido, que lo tengan de verdad. Quiero decir porque un reproche que me hace mi mujer siempre es que soy muy reacio a contar historias de amor, y es verdad. Quiero decir, es verdad, ¿no? Me resisto muchísimo porque temo mucho ser cursi, temo mucho irme al cliché, creo que es un material muy delicado, y entonces yo siempre he contado historias de amor muy sutiles, muy laterales y muy de coitus interruptus muchas veces de tensiones sexuales que no llegan a resolverse, o se resuelven muy mal, se resuelven de una forma muy desastrosa. Y aquí me dice, pues si te vas a meter, métete bien, o sea, que la historia sea de verdad y por fin dale a tus lectores una historia de amor. Y entonces lo vi claro, dije, bueno, pues voy a obedecer por una vez en la vida y yo también lo vi claro, me parecía que era muy bonito porque había una diferencia de edad de 6-7 años entre Rascón y Rosario. Rascón es 6 años menor, y entonces Rosario puede ser su introductora en el mundo. Quiero decir, Rosario puede tener un poder sobre Rascón que justifique que Rascón esté fascinado, que ese amor para él fue muy importante, porque es una mujer mayor, una chica mayor que evidentemente que sabe de la vida cosas que él no sabe y que le va a enseñar, y que, bueno, tenemos un poquito como el graduado, sin llegar a ser eso, pero tenemos... Y ese amor puede dejar una huella lo suficientemente fuerte para que en su senectud, porque Rascón escribe en su senectud, en sus decrépitos 59 años, que para el siglo XIX eran muy decrépitos, desde su senectud todavía tenga esas brasas ahí que lo van quemando, y justifique que escriba y recuerde a Rosario Weiss después de haberse encontrado con las pinturas negras, que es lo que desencadena toda la escritura. Pero es una historia de amor no correspondida, es una amistad amorosa, es una amistad apasionada por parte de Rascón. Por parte de Rosario no se ve tanto. Ahí hay una relación... Rosario se deja hacer. Sí, pero no tanto. Le rechaza, le repele le repelen sus muestras de cariño, ¿no? Sus muestras de afecto, porque es como si ella no quisiera que esas muestras de afecto estropearan la amistad tan profunda que tienen. Bueno, así es como lo he visto yo. Es una lectura buena, sí, está bien. Sí, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, la segunda parte, la primera parte son las memorias de Rascón, y en la segunda parte ya estás tú. Ya estás tú enseñándonos la tramoya de la primera parte. Una tramoya interesantísima donde has volcado una cantidad ingente de documentación y que me ha llamado mucho la atención porque demuestras que has abordado una investigación literaria con el mismo o tanto o más rigor que una investigación académica, claramente. Y aquí es donde quiero sacarte un tema colateral o subyacente, más bien subyacente, que es el placer y la pasión de la búsqueda del conocimiento. Todo el que se ha visto involucrado en una investigación, sea una investigación académica, científica, policial, literaria, se ha dado cuenta de que toda su vida gira ya en torno al afán por saber, al afán por descubrir, al afán por llegar al final. Todos tus movimientos, todos tus pensamientos
solo te conducen ahí, hacia ese punto. Entonces me da la sensación de que Rosario Valls se ha metido en tu vida en los últimos años y ha colonizado tu vida. No sé si has salido del todo de tu vida. No, y no quisiera que saliera nunca del todo. Me dio muchísima pena terminar el libro. Es decir, no, eso no me había pasado nunca. Para mí terminar un libro y saber, bueno, ya tengo el libro, ya es la primera versión, a partir de ahora ya lo volveré a ir. Queda otro trabajo, pero la escritura ya está, ¿no? Para mí siempre es un motivo de celebración. O sea, salgo del cuarto y fiesta en casa. He terminado, papá, ha terminado, lo vamos a hacer esta noche. Abre vino, venga. O sea, es lo normal. Yo aquí salí triste, o sea, no quise celebrar nada. No me parece, o sea, y de hecho lo demoré, o sea, ahí me costó mucho. Tenía ya el final muy estructurado y muy pensado y lo iba demorando. Y digo, bueno, voy a retocar el principio, que yo creo que me iba al texto. O sea, demoré mucho el ponerle punto final, porque sentía que cuando sucediera eso iba a salir un Rosario de mi vida, o una parte de Rosario iba a salir de mi vida, y no quería que se fuera, de verdad. Y la hemos, bueno, en casa, Cris, mi mujer, dice que nos falta ponerle un plato en la mesa, que realmente la tenemos ya adoptada, es una presencia, hablamos de ella como con una naturalidad enorme, ¿no? Como un miembro más de la familia. Y es verdad, o sea, se te incorpora, te metes en esa vida. Y la sientes un poco tuya, y cuando el libro sale, que es otra cosa también que me temía, y me está pasando, me da un poco de rabia que la gente se aproveche un poco de ella. O sea, cuando vienen lecturas muy apasionadas y dicen, yo también me he enamorado de Rosario. No, tú no tienes que Rosario. Rosario es mía. Eso, entonces, bueno, sí, eso sucede, claro que sucede. Pero hablabas también de la búsqueda de documentación. Eso probablemente y de la pasión. Y de la pasión. De la pasión por conocer. Ahí es donde te puedes perder, porque yo corro el riesgo, yo que soy muy digresivo y demasiado curioso a veces también, buscando papelotes y mirando cosas y leyendo, corro el riesgo de perder de vista qué estaba haciendo. Y me ha pasado varias veces a lo largo del libro, de repente obsesionarme con algún detalle muy lateral y olvidarme de que esto es de que tengo que pasar página. Quiere decir que hay un momento en el que esto tiene que ir hacia otro sitio, ¿no? Y no estar agotando todas las bibliografías y estar acumulando librotes y demás, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, con un capítulo que es el capítulo del exilio de Rosario, ¿no? Que es un capítulo de un viaje en diligencia desde Madrid hasta Burdeos, que yo pensé que eso era importante, que podías decir. Yo, cuando lo estoy escribiendo, me planteo, digo, vale, la gente cuando se cuentan los exilios, y se exilió, punto seguido, seguimos el siguiente párrafo, y en el siguiente párrafo ya estamos en Burdeos, ¿no? Digo, yo creo que un exilio es una experiencia desgarradora, y el viaje en sí mismo, la huida, tiene algo épico, algo que tiene que ver con anábasis, que tiene que ver con abandonar muchas cosas, que tiene que dejar un rastro enorme, ¿no? Tiene que estar narrado, ¿no? Y para narrar aquello, yo me preocupé de saber cómo eran los viajes en diligencia de entonces, que es un tema que a mí me fascina mucho. Yo leo mucho, desde los tiempos de la España vacía, me interesan mucho los viajeros románticos. En fin, tengo trasteado el Richard Ford, tengo todos estos, el Gautier, toda la gente que venía con la esperanza de que un bandolero les bajara en un camino, ¿no? Que no les pasaba, y luego se frustraban porque no les asaltaban como debía. Y entonces me fui un paso más allá. Dije, bueno, pero quiero saber en concreto cómo eran las diligencias, de qué color, cómo olía una diligencia, qué se comían las ventas, cómo eran los caminos, cómo eran las rutas, ¿no? ¿Cuánto costaban los billetes? ¿Quién viajaba en esos? ¿Qué tipo de gente? ¿Cómo eran los mayorales que llevaban las mulas? ¿De dónde eran? O sea, todo eso empiezo a pensarlo, y encuentro una serie de publicaciones maravillosas que son los manuales de diligencias, que son como las guías de viaje, como los horarios de trenes, pero que eran muy prolijos y se publicaban año a año, todos los años se actualizaban. Y te cuentan al detalle cómo era todo, te cuentan todas las rutas, todo. Bueno, los menús de cada venta, todo. Están los nombres incluso de la gente que atendía cada cosa, cómo eran los portados, los medios, todo. Es maravilloso. Entonces yo me pierdo ahí. Empiezo a pasar días y días, que mi mujer me ve con esos manuales de diligencias,
ya dicen, pues lo he perdido. O sea, ya no sé, este hombre ya se ha ido a otro sitio, ya no, o sea, realmente sabes lo que estás haciendo, y yo contándole cosas de cómo son el mundo este de las diligencias, y ahí me corrí el riesgo de perderme. Y para salir de él tuve que entender que esos manuales en realidad eran ficciones. Eran ficciones porque yo creo que te contaba unos viajes que realmente nadie había hecho. Esos manuales de diligencias. Porque hablaban de una España ideal que estaba muy lejos de existir. No hablaban de la violencia, no hablaban de la guerra, no hablaban de las guerras que asolaban España. Entonces no hablaban de todos los bandoleros, de las rutas cortadas, de todos los problemas que había. Lo normal en España es que la diligencia no llegara más allá de la esquina, porque había un señor con un trabuco que te estaba esperando y te quitaba todo el oro y te rajaba y te dejaban, como que era un tema que gustaba mucho a Goya. Goya pintó varios asaltos de diligencias. Era un tema que le obsesionaba y tiene una serie sobre un bandolero que aparece citado. Y cuando ya lo devolví al mundo de la ficción, pude salir de ahí. Yo siempre, cuando encuentro un personaje, una encaje para la ficción, puedo salir de la obsesión por estar documentando todo el rato. Y ya puedo volver al viaje de Rosario por una España nocturna, ¿no? Eso es maravilloso. Los viajes en verano eran por la noche, para evitar el calor, con lo cual ya te permite una fantasmagoría, te permite crear una cosa estupenda. Doy fe de dos cosas. Una, de que la erudición no apabulla en el libro, tengo que decirlo. Hay una grandísima erudición que sin embargo no apabulla porque está al servicio de la trama, se agradece y está al servicio del lector, con lo cual resulta absolutamente delicioso pues todo aquello que nos vas contando al hilo de la trama, sin distraerte, porque es posible que en el transcurso de la escritura tú te hayas distraído, pero en la escritura no te distraes, y en las páginas que están escritas no hay distracción, y eso se agradece mucho. Y doy fe también de otra cosa, y es de que tú has pensado también con imágenes, creo. Me da la sensación de que has pensado mucho con imágenes, y cuando retratas ese viaje nocturno de Leocadia con Rosario, a que luego quiero volver, por otra razón. Rosario se asoma a la ventanilla y en un momento se queda dormida, pero hasta que se queda dormida dices que no le da miedo lo que está viendo, y lo que está viendo es terrorífico, es terrorífico. Hombres ahorcados, un tronco de un hombre sin cabeza ni extremidades colgado de un árbol, algo que se parece a una bruja, y nada le da miedo porque está viendo las pinturas negras, y las está viendo a través de la ventanilla del carruaje que le lleva a Burdeos con su madre. Creo que esas imágenes son también muy cinematográficas, tienen muchísimo impacto visual y mucho impacto emocional en la trama. Al hilo de esto me gustaría sacarte otro tema, que es el de la contemplación artística. Está muy subyacente y muy presente a lo largo de todo el libro, la contemplación artística, porque Rascón llega al recuerdo de Rosario a través del encuentro con las pinturas negras. Es decir, él visita la Quinta del Sordo para conocer las pinturas negras, y en 1878, con esos casi 60 años mal llevados, y esa visualización de las pinturas negras le lleva al recuerdo de Rosario. Y a ti, la contemplación del autorretrato en el Prado te lleva a poner en marcha el motor de la curiosidad y de la investigación y del quiero saber, ¿no? Entonces, me da la sensación de que nos has querido decir como que la contemplación artística nunca nos deja indemnes. No, claro, nos lleva a sitios incluso muy oscuros, puede llevarnos, ¿no? Y en el libro no solo Rascón mira, y no solo mira el retrato, el personaje de Rascón intenta descubrir algo. O sea, cuando descubre el enamoramiento que siente por Rosario, no es mirando a Rosario, y no quiero hacer mucho spoiler, pero es mirando un cuadro de Rosario. O sea, él se enamora a través de la representación de Rosario en un cuadro, no de la Rosario de carne y hueso. La propia Rosario intenta entender a su padre retratándole y estudiando los retratos de su padre, no a través de la mirada directa. O sea, aquí hay, espero no dar una clave demasiado que os condicione demasiado la lectura, pero el arte, la gente se entiende mejor aquí
contemplando los retratos y contemplando las pinturas y contemplándose directamente unos a otros, ¿no? Es una forma de mediación y es una forma de indagación, porque cuando miras el arte te estás mirando un poco a ti mismo también. El arte tiene una propiedad especular cuando estás mirándote, y eso es un momento muy poderoso, muy misterioso, que yo he aprovechado mucho en todos los niveles del libro. Si os fijáis, la portada tiene un juego de mosaico y un juego de reflejos que se van mirando unos en otros, que intenta trasladar esa idea de un libro en el que todos se están mirando, pero a través de las representaciones. Nadie se mira fijamente. O sea, Rosario y Goya no se contemplan el uno al otro cara a cara. Se miran a través del arte, a través de lo que hacen unos y otros. Y eso para mí es manda, aparte de que es muy sugestivo y me permite llevar el libro a sitios muy, muy interesantes, también es muy perturbador para los personajes, ¿no? Porque les coloca ante una desnudez, les coloca en una situación en la que no pueden huir de sí mismos, ¿no? Tienen que enfrentarse a lo que son, y eso para mí es muy importante para toda esta historia, ¿no? Así que te agradezco mucho el apunte, porque para mí es clave, ¿no? Y está en el germen, y yo creo que muchos lectores lo están descubriendo ya, ¿no? Sin seguir desvelando casi nada, pero a mí me revelaste como retratista desde el principio. Y como retratista creo que has hecho tuya a lo largo del libro una máxima que tú pones en boca del maestro de dibujo, Monsieur Lacour, de Rosario Valls en Burdeos. Y esa máxima es la siguiente. El profesor de dibujo le dice a Rosario: usted es una buena artesana, pero si quiere ser una buena artista no podrá conformarse con lo que aprenda aquí en la escuela. Tendrá que vivir para comprender a los demás, si no, solo les retratará el cuerpo. Desde luego doy fe de que de Rosario Valls no has retratado solo el cuerpo. Siento que en esta obra hay mucha vida tuya al servicio de Rosario, para entenderla y para que la entendamos. Has puesto mucha carne en el asador, mucho de tu vida en ella. Por eso he hecho una cosa que no suelo hacer, y es insistir a los amigos en que lean el libro, porque hay muchos amigos que ven 650 páginas y se escaquean. Dicen: yo ya he leído toda la obra, yo ya para el verano, si eso. Dicen, ¿no? Yo les he hecho, digo, mira, yo nunca doy el coñazo, y de verdad, a mis amigos les sigo queriendo que no me lean. O sea, me parece. Pero sí que les he insistido, por lo que tú dices, porque es un libro donde he volcado mucho de mí, ¿no? Y un buen amigo que lo leyó en Granada, que además es historiador del arte, y que quería que me diera también, además de una visión literaria, que me diera una visión como historiador del arte, me dijo: mira, el peligro que puedes tener con los lectores es que la gente se crea que esto es un libro sobre Goya y Rosario Valls, cuando es un libro sobre su padre, sobre su hija, sobre ellos mismos. O sea, es un libro sobre su familia, sobre la política, sobre un montón de cosas que les importan mucho, pero la política entendida como algo que vivimos y que debatimos todos, ¿eh? No, sobre las pasiones, sobre el abandono, sobre la soledad, sobre un montón de cuestiones que les atañen directamente, y que todo esto es una proyección que has volcado. Bueno, eso creo que lo hacemos en el fondo todos con las obras que nos importan, ¿no? Hay una frase celebérrima de Flaubert que muchos han entendido como una boutade, pero que creo que es una verdad literaria que resume lo que es la novela. Cuando le preguntaban por Madame Bovary, él dijo: Madame Bovary c'est moi, ¿no? Yo aquí puedo decir que Rosario, no que Rascón, que Rosario Valls c'est moi. O sea, cuando he hablado al principio de que una cosa que a mí me impresiona de Rosario es su capacidad para sobrevivir, para imponer su arte, para imponer su discurso en un mundo tremendamente hostil, donde está derrotada de antemano, yo me estoy proyectando mucho en ella, yo me veo ahí, o sea, y veo a la estajanovista, veo a la curranta, veo toda la frustración, todo eso me estoy proyectando en ella, sin duda alguna. O sea, si el retrato de Rosario tiene tanta carne, es porque lo he recubierto también de mis vísceras, sí, sin duda. Desde luego se nota. Creo que aún no hemos dicho que Rosario Valls nació en 1814
En 1820 se traslada con su madre Leocadia Zorrilla y su hermano Guillermo a vivir con Goya, a la quinta que acababa de comprar Goya. En 1824, después de pasar un año en Madrid a cargo del arquitecto Tiburcio Pérez, toma el camino del exilio a Burdeos con su madre, con Leocadia, y allí de nuevo vivirá con Goya hasta la muerte de este en 1828. No regresa a Madrid en ese momento, su madre insiste en que tiene que terminar sus estudios de dibujo, permanece. No regresa porque lo pueden, ¿eh? Porque Tampoco pueden, pueden, andan ahí un poco con el tema de que se han quedado en la calle. Bueno, no vamos a decir más, ¿eh? No, sobre eso no vamos a decir nada. El caso es que regresan a Madrid en 1834 y ella muere en 1843 sin haber cumplido los 29 años. Teniendo en cuenta este perfil así biográfico telegráfico, el gran tema es la paternidad, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención porque creo que sobre la maternidad tenemos mucho material, desde el discurso más patriarcal, tradicional, etcétera, hasta el discurso feminista sobre la maternidad. Creo que se ha escrito mucho, se ha pensado, se sigue pensando mucho, pero no tanto sobre la paternidad. Y tú hablas de la paternidad, dedicas unas páginas bellísimas, bellísimas en la segunda parte, a partir de una referencia a la Ilíada y a lo que llamas el gesto de Héctor. Sí, bueno, el gesto de Héctor es algo bueno, fue el título además de un ensayo sobre la paternidad de un autor italiano, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero el gesto de Héctor sí que está traducido al español, que se basaba o sea, que él resumía que ese gesto es lo que define a la paternidad, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo y lo he desarrollado y lo he proyectado en Goya. El gesto de Héctor es cuando vuelve, la última vez que vuelve a Troya, que entra en uno de los episodios de la guerra, y va a buscar a su mujer y a su hijo, que no los encuentra en casa, le dicen que están en otro sitio, están en las puertas esperando a ver si le ven regresar, ¿no? Y entonces él se acerca a su mujer, que está con el hijo en brazos, según unas representaciones, según otras, el hijo está con la nodriza en lugar de con la mujer, y entonces él, cuando se acerca para coger al hijo, para saludar a la hija, el hijo se asusta, el hijo llora porque viene Héctor viene cubierto de sangre, cubierto de óxido, viene de la guerra, viene de barro, es fiero, viene con la barba. Entonces, para que el niño deje de llorar, no se asuste, lo que hace Héctor es quitarse el casco para decir, soy yo, papá, o sea, soy el que se reconoce, y deja el casco en el suelo, y entonces coge al niño y, según el texto de la Ilíada, recita una oración a Zeus, ¿no?, para que proteja al niño y demás, ¿no? Y entonces el niño, cuando ya ve al padre y lo siente y lo huele, ya se tranquiliza, dice, vale, sí es papá, no es un monstruo del que ha venido a comerme. Esto lo que representa es que la paternidad es presencia. O sea, la paternidad, la presencia suele darse por descontada porque por múltiples razones, no todas ellas culturales, algunas también biológicas. Pero el padre, si no está ahí, no es padre. Quiero decir, el padre solo es padre si ejerce. Si se va por tabaco, deja de ser padre. Quiero decir, eso es así, ¿no? La paternidad no es una cuestión genética ni es una cuestión que se puede dar por supuesta. Es algo que se ejerce, y si no la ejerces, estás perdido. Luego no puedes reivindicar, no, es que yo soy tu padre. No, tú no has estado ahí, tú no eres nadie. Tú eres un señor que se fue y ya está, no eres otra cosa. El padre es el que está, ¿no? El padre es el que está ahí y se hace presente con su cuerpo, con su voz, con su presencia, ¿no? Es algo muy físico. Y por eso yo defiendo que Rosario es la hija de Goya, porque el único padre, la única figura, la única persona que ha cumplido ese rol en su vida es Goya. Y yo dibujo a un Goya muy paternal porque además hay indicios históricos que dicen que puede serlo, que dice que realmente se le caía la baba con esta niña. Es si queréis hacer el árbol genealógico rápidamente, Rosario, lo hemos dicho, es la hija de Leocadia Zorrilla, la supuesta ama de llaves de Goya, como podéis haber visto en muchas biografías de Goya. En realidad era la segunda mujer de Goya. Goya se queda viudo en 1812 y después convive hasta el final de sus días con Leocadia Zorrilla, que era la prima de su nuera, de la mujer de su hijo. Era de Gumersinda. Entonces, y Rosario es la hija pequeña, porque ella ha tenido otros dos hijos antes, Joaquín y Guillermo,
y Rosario es la hija pequeña, y siempre es la especulación de si es hija natural de Goya o Goya se encontró con la situación y asumió, como hacen muchos otros, que dicen, bueno, pues yo me he enamorado de una mujer con una hija, pues la hija la crío yo también, es decir, es algo totalmente normal, ¿no? Y creo que esa relación de padre e hija, sean o no tengan un vínculo biológico o no, es evidentísima, ¿no? Y es evidentísima porque es un gran padre muy presente, cosa que no lo fue con su hijo legítimo, con Javier. O sea, Goya no fue padre con Javier. Javier lo dejó, fue para él una decepción desde el principio porque no tenía ningún tipo de talento artístico, y luego Javier se convirtió en un bala perdida, en buena medida yo creo que también como reacción al abandono paterno, en buena medida, creo que también fue culpa de Goya, y creo que Goya se sentía culpable por no haber estado y no haber sido el padre que debía haber sido con Javier, y como hacen muchos otros hombres que tienen segundas mujeres en la senectud, pues parece que intentan compensar el mal que hicieron en el pasado, pues volcándose excesivamente con Rosario. Rosario fue una niña mimadísima. Rosario fue mimadísima porque era el capricho de senectud de Goya. Claro, por eso cuando llegamos al gesto de Héctor y hemos leído antes la primera parte, lo que menos nos interesa es si Goya era padre biológico o no de Rosario, porque efectivamente hemos asumido que era su padre. Y lo hemos asumido porque ha estado a lo largo de la primera parte mimando a Rosario. Aceptamos que la paternidad es otra cosa, que es una historia, que es una relación de amor. Vemos a Goya, padre, cuando enseña a Rosario con 6 años a empuñar su primer lapicero y a seguir el trazo de los dibujos que él le inicia en unas pequeñas cuartillas. Vemos a Goya padre cuando le compra un piano. Vemos a Goya padre cuando la consuela. Hemos dicho que Rosario Valls era pintora, pero no hemos dicho todavía que era miope. Lo peor que le puede pasar a un pintor. Pues cuando le diagnostican miopía galopante, eso es lo que dices, miopía galopante, pobrecita, él la consuela con la frase, las cosas importantes nunca están lejos. Pones esta frase tan bonita y tan tierna en su boca. La cuestión es que la paternidad no solo la vemos en los gestos de Goya, la vemos también en Rosario. Ella le reconoce como padre. Es algo de bidireccional, ¿no? Y hay una frase muy bonita en la página 440 cuando dices que para un artista la continuidad del trazo es más fuerte que la de la sangre. Hay otro tema interesantísimo en la obra, que es la educación de Rosario, la educación liberal de Rosario. Cuando Rosario regresa a Madrid, Rosario es una adulta, Rosario tiene ya 20 años. Se convierte en una... como vamos a recordar, Goya ha muerto ya en Burdeos, entonces ella regresa con su madre a Madrid, en el 34, tiene 20 años. Se convierte en una superviviente, tiene que ganarse la vida para vivir. Trabajar con ahínco para ganarse el pan. Y tiene que vivir de acuerdo sobre todo con la educación que ha recibido y especialmente de su madre. Hay un episodio en el viaje previo que cuentas a Burdeos, donde ella, todavía adolescente o preadolescente, una niña preadolescente, suelta una impertinencia a su madre respecto de la edad de Goya, ¿no? O sea, ¿cómo es que estás con ese señor mayor o algo así? No es tanto así, pero bueno. Entonces, Leocadia le responde con fiereza. Creo que le da un bofetón y le responde con fiereza y le dice lo siguiente: la única razón por la que no tienes que buscar novios ni andar haciendo el imbécil es que Goya y yo somos lo que somos. Lo único que te permite dibujar, pintar y preocuparte por las cosas que te gustan en vez de andar gustando a otros y mintiendo y callando es que Goya y yo somos lo que somos. ¿Quién era Leocadia? Tan importante en la educación como adulta de Rosario. Leocadia es un misterio porque no ha merecido, porque es un personaje muy difícil de historiar porque no tiene ni obra ni dimensión pública. Es un personaje doméstico que lo podemos narrar desde la mirada de los demás, pero es muy difícil entrar en quién fue Leocadia realmente, ¿no? Y por eso a lo mejor los historiadores del arte no le han prestado excesiva atención, no la han considerado un personaje relevante.
y los filósofos y los escritores que han fantaseado en torno a Goya tampoco le han prestado mucha atención porque consideraban que era una mujer inculta, una mujer que estaba ahí un poco a la sombra de Goya, un poco boba, y sin embargo lo poquito que podemos rascar de ella nos habla de una mujer verdaderamente excepcional, una mujer con unos recursos, una mujer de carácter que se definía ella misma. Es una niña de cuna menea, es una mujer que ha nacido en una familia de banqueros vascos, con posibles, pero que se queda huérfana de niña. Y entonces la cría la familia de la familia paterna, y por eso tiene una relación muy estrecha con Gumersinda, como primas, ¿no? Porque la crían en Madrid ahí. Y tiene una dote porque ha heredado mucho, pero es una niña que en esa familia es molesta, quiere quitársela de encima. Entonces la casan con un desgraciado, con un Isidoro Bates, el que va a dar los apellidos, que era un joyero, hijo de alemanes, que tenía la joyería donde hoy están los mallorquines en la Puerta del Sol, entre la calle Arenaria y la calle Mayor. Y bueno, la casa para quitarse de encima, evidentemente, con una dote de 200.000 reales, que era una fortuna enorme. Bueno, pues el tío, el Isidoro Beis, coge la dote, se la funde en 2 telediarios, porque el negocio que tiene la joyería es ruinosa, es un ludópata, es un alcohólico, es una pieza, es un tipo que la lleva completamente a la ruina, y después de tener 2 hijos con ella, pues la repudia por adúltera. Y en plena guerra, en 1811, Leocadia se queda en la calle, prácticamente desamparada y con un niño recién nacido, y sin recursos, ¿no? Muy perdida. Y es ahí probablemente cuando se encuentra con Goya. Pero Leocadia es una mujer que durante la guerra y por las vicisitudes que ha tenido, sabemos que tiene una educación, sabemos que es una gran lectora, sabemos que está muy bien relacionada con gente muy relevante del Madrid de entonces, y que es apreciada en esos círculos. Es una mujer de letras que funciona bien, o sea, sin ser Madame de Staël, mucho menos, pero no es una pobrecita que está asistiendo callada a las conversaciones de los mayores, ¿no? Es una mujer con muchos recursos que sabe sacar adelante a su familia en una situación muy dura. Y yo creo que hay un momento, y esa es la especulación, hay un momento en la guerra en la que Goya y ella se encuentran. Goya acaba de enviudar, ha enviudado en 1812, de Josefa Valleu. Están los dos en un momento, yo creo que muy frágil y muy perdidos ambos, y probablemente pues se consuelen y se encuentren, y fruto de ese consuelo y de ese encuentro pues aparece, en 1814 nace Rosario Beis, ¿no? Y Leocadia lo que demuestra durante toda su vida es una enorme capacidad para salir adelante en circunstancias adversas, ¿no? Cae en la miseria muchas veces y siempre se levanta, siempre consigue encontrar a alguien que le ayude, a alguien relevante. Es verdaderamente una tipa que no, o sea, tiene una inteligencia fenomenal, ¿no? Y se ve cuando se quedan en la ruina después de la muerte de Goya, en un episodio que no voy a desvelar, pero que es uno de los centrales de aquí de toda esta historia, ¿no? Porque decir, bueno, si es la hija, ¿por qué la deja en la ruina? Bueno, ahí hay tela de cortar, ¿no? En un momento muy difícil, ella consigue salir adelante recurriendo, o sea, interpelando directamente al primer ministro de Francia. Directamente, o sea, y lo consigue, que el primer ministro de Francia le haga caso. Es decir, esto no es algo propio de una pobre aldeanilla que va por ahí como a verlas venir y que sale con cara de susto en las pinturas negras. No, o sea, es una mujer de mucho carácter y de armas tomar, y que por lo visto, según los testimonios de Moratín, se pasaba los días discutiendo y gritándose con Goya todo el rato, de una relación muy tormentosa que tenían de no puedo estar contigo pero sin ti tampoco. O sea, era una cosa verdaderamente asombrosa. Además, como debían ser los gritos ahí, porque me gritaba a Goya y a Goya le daba igual que le gritase. Le daba exactamente igual. Luego está... Bueno, y perdona, sí, porque hablabas de la educación. Y sobre todo lo más relevante de todo, y lo que sabemos... El ideario de Leocadia. Leocadia tiene un compromiso político muy grande, sabemos que es una liberal,
Yo sostengo que Goya se va al exilio no por él, sino por ella. La perseguida es ella, la que corre peligro en España es ella, porque se ha significado mucho y es muy militante de la causa liberal, y transmite a su prole una idea libérrima de las cosas. Solo os diré una cosa, en las pinturas negras aparece Leocadia, ¿vale? ¿Sabéis? La pintura de una manola, que pone en la cartera del Museo del Prado, pone una manola, Leocadia Zorrilla. Hay una discusión sobre si es Leocadia, no es Leocadia, podemos decir, o sea, no vamos a saberlo nunca, además, porque es muy difícil de imitar. Con la intervención que hizo Martínez Cubéis, que la dejó un poco esquemático el rostro, es muy difícil saber si es Leocadia o no. Lo que sí sabemos, por las fotos que hizo un fotógrafo francés en la década de los 60 en la Quinta del Sordo, antes de que arrancaran las pinturas, lo que sí sabemos es que no era una penitente, no estaba vestida de penitente ni de mantilla, sino que estaba con los pechos al aire. Es decir, era un retrato sensual, no era un retrato de alguien de luto, como lo vemos ahora, y tristón, ¿no? Eso es un añadido del restaurador, que por lo que se dedicó a tapar todos los genitales. También tapó el pene de Saturno. Entonces, lo que sabemos es que Rosario crece en una casa donde su mujer, su madre está con los pechos al aire en el salón. O sea, sí es su madre, que yo creo que sí. Creo que eso se traduce en una relación muy libre con el cuerpo, con el pudor, que se va a manifestar luego en la obra de Rosario, ¿no? Y eso es algo muy raro también, o sea, en un contexto extremadamente pacato en todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la sexualidad, de cómo es el romanticismo, ¿no? Es una época incluso mucho más pacata que la del siglo XVIII, que estaban iban con escotes más alegres, iban más felices y echando polvos de unos y otros por todas partes, ¿no? Era la época de la duquesa de Alba y demás, ¿no? Una época un poco más liberal. A Rosario le tocó una época más reaccionaria, más pacata en eso. Sin embargo, ella no es así. En su obra no es así, y lo que nos indica pensar es que Leocadia tampoco era así. Leocadia educó a su hija en unos valores y en unas maneras que eran muy extrañas para el contexto de su época. Para empezar, se revela contra la costumbre de la época de buscarle novio a la niña. Eso para empezar, bueno, no vamos a entrar en eso. Y la instruye sobre todo en el valor del trabajo. Esto me interesa mucho, porque antes hablaba de que esta obra es un lienzo inmenso donde hay muchos personajes y donde hay muchas cosas, y yo le pondría un título a ese lienzo, que es La alegoría del trabajo. Porque creo que si Rosario pintó la alegoría del silencio, tristemente desaparecida, esperemos que aparezca algún día, y la alegoría de la atención, yo creo que con este libro tú has pintado la alegoría del trabajo, de la nobleza del trabajo. Goya me parece como un friso, como en los sí. palacios de trabajo de Varsovia, en la época del tercero, ¿no? No. Pero mucho más interesante porque el centro es Rosario, que es una trabajadora incansable. Rosario, además, se encuentra siendo, y tú lo dices al final de la obra, siendo una de las primeras artistas del régimen capitalista. Lo dices tú. Sí. Lo dices tú, y yo añado, efectivamente trabajaba para el mercado, se autoexplota, vive independiente y además en competencia feroz con sus colegas románticos. En un momento en que las mujeres solo podían ser esposas, monjas o prostitutas, ser artista era lo más parecido a ser una de estas últimas, ¿no? Y ella se rebela contra esto, y para salvarse añades, y cito, en el Madrid romántico, Rosario Valls debió de ser la abstemia en la farra, la coja en el baile, la madrugadora entre los trasnochadores, la empollona en la excursión del colegio. Tenía que ser la mejor. Menos que eso, la condenaría a lo propio o a la nada. Es que era una maldición. O sea, es verdad que al final le salva el trabajo y le salva su capacidad de trabajo, pero a la vez es una maldición. Es una maldición porque yo lo escribo muy compadecido de ella y compadecido también un poco de mí mismo en eso. Quiero decir, o sea, yo siento mucha envidia, como probablemente sentiría envidia a Rosario, de algunos colegas escritores que son mucho más artistas, ¿no? Y que no dan un palo al agua, ¿no? Yo me encuentro con Enrique González muchas veces, que lo primero que me dice Enrique González
¿sabéis? El periodista del País, que escribió los libros maravillosos estos de historias de Roma, historias de Nueva York. Siempre que me lo encuentro, me dice, pero qué asco, ¿por qué trabajáis tanto? O sea, que yo no sé, digo, pero Enrique, ¿con qué estás? Me dicen que te van a llamar para ofrecerte una columna. Una columna, yo para madrugar, para otra cosa. Yo ya tengo bastante, a mí que me vas a contar, ¿no? Yo envidio un poco esa actitud. Me gustaría ser más como Enrique González y claro, o sea, y optimizar, pero no me sale. No, para empezar no me sale, y luego la vida me ha llevado a nacer en una casa pobre y a ganarme el pan como le ha pasado a Rosario, ¿veis? Al final hacer de esa necesidad de hacer una virtud, pero no deja de ser triste. O sea, yo hubiera preferido mucho más que mis padres hubieran tenido posibles una buena dacha y me hubiera podido yo dedicar a holgar y a escribir lo que me hubiera dado la gana cuando me diera la gana. Eso lo sigo envidiando mucho. Y creo que Rosario también lo envidiaría. No te tendríamos. Ya, sí, claro. Eso, pero igual estaba yo más tranquilo. Al final la vida adulta de Rosario es un ejemplo de autodeterminación personal, pero de sacrificio a partes iguales. Yo creo, sí, ahí está esa compasión que sientes por ella, por tener que trabajar, porque no, en un Madrid sin padrinos tuvo que salir adelante. Un Madrid donde nadie daba un paro al agua. O sea, tú recordad el artículo de Larra en el que dice el señorito madrileño se levanta a las 10 de la mañana, no sé qué tal. Eso es un retrato costumbrista bastante verídico de la vida que rodeaba a Larra, o sea, de los amigos de Larra, ¿no? Y los amigos de Larra eran los amigos de Rosario. Y cuando los amigos de Rosario se levantaban, Rosario se había hecho 4 dibujos. Es que, claro, era muy triste aquello. Y por ir acabando, por no cansar a nuestros acompañantes, me gustaría también hacer una referencia a Madrid, porque te muestras despiadado a veces con un Madrid provinciano, pacato, donde el ideal liberal apenas ha permeado, y lo despachas con unas descripciones absolutamente brutales, por lo sintéticas. Destaco 2. Un Madrid donde importaban, estás hablando de Don Serafín, ese personaje tan mezquino y tan despreciable. Y dices, un Madrid donde importaban más los logros de los antepasados que los propios. Me dejó muerta esta afirmación, porque ahí está toda la mentalidad aristocratizante, que es un lastre para la meritocracia individualista, liberal y el avance, etcétera, ¿no? Importaban más los logros de los antepasados que los propios. Y luego hay otra que es muy divertida, que dices, todo Madrid olía a cocido. Mezclado con las bostas de caballo y la basura de las esquinas, debía de provocar un estado alterado de conciencia digno del peyote. Es decir, le atribuyes al cocido unas funciones, unos poderes alucinógenos. Mezclado con esos otros aromas. Miles de calderos hirviendo en el gran caldero de Madrid, donde ricos y pobres, del rey al último ciego tullido, compartían miasmas. En ese Madrid sobrevive Rosario, se hace un nombre como retratista, es nombrada académica de mérito en San Fernando e instructora de dibujo de la niña reina Isabel II y de la infanta Luisa Fernanda. No vamos a desentrañar la complejidad de las relaciones con los círculos aristocráticos, muy controvertida y muy compleja, ni tampoco con el establishment artístico dominado por esa familia mafiosilla que eran los Madrazo. Pero sí me gustaría que nos comentaras la relación de Rosario con esa reina niña y con la infanta, de las que dices con mucha compasión y mucha ternura, esas 2 pequeñas tarugas. Me encanta. Esas 2 pequeñas tarugas. Porque Rosario le imprime una responsabilidad política a su labor como maestra de dibujo. ¿Qué es esto? Bueno, claro, Rosario, su último trabajo es ser maestra de dibujo de Isabel II y de Luisa Fernanda, pero la nombran maestra de dibujo no por su talento artístico ni porque sea la mejor artista que han encontrado, sino porque es la más liberal, porque la obsesión del tutor y la obsesión de Espartero, que se ha convertido en regente después de haber expulsado de España a María Cristina, la madre de Isabel II, es que Isabel II tiene la futura reina, tiene que estar rodeada de gente políticamente afín, ¿sí?
ha sido criada en un ambiente de carcundia, de gente que está comiéndole y metiéndole, infectándole ideas equivocadas a la reina en la cabeza, y para hacer una monarca constitucional los profesores tienen que ser liberales. Entonces eligen políticamente a un claustro de gente que va a adoctrinar bien a la reina, a la niña en ese momento. Y por eso Rosario entra ahí y se convierte en preceptora de dibujo de Isabel II. No sabemos gran cosa de cómo fueron las clases. Tenemos los trabajos escolares, los exámenes, están guardados en el archivo del palacio. No parece que sin quitarle méritos a la labor docente de Rosario, no parece que Isabel y Luisa Fernanda fueran muy duchas en nada, en general, no parece que sus deberes fueran muy brillantes, pero sin embargo yo imagino, apoyándome en Galdós, apoyándome en un episodio nacional de Galdós, titulado el de en los Ayacuchos sale ella, en los Ayacuchos sale Rosario Beis, que es de esta época, no es uno posterior, la de los tristes destinos, en la que cuenta el final de Isabel II en el exilio, ¿no? Y cuando Isabel II reflexiona sobre su vida y sobre cómo ha sido ese delirio de haber sido nombrada reina a los 3 y mayor de edad a los 13 años, poniéndole encima de todo poniéndole el peso del país, poniéndole el peso de un país en guerra a una niña de 13 años que apenas sabía hacer 4 cuentas y que tenía graves problemas para gestionar su propio desayuno, como para gestionar todo un país, ¿no? Rosario se da cuenta de la indefensión, de la fragilidad con la que vive Isabel II, y se compadece de ella, y también, como ocurre en todo esto, se van reflejando el uno la una en la otra, ¿no? A mí es que esta historia de Isabel II me fascina siempre. Yo creo que todavía está por rescatar literariamente y en la memoria colectiva de los españoles la figura de Isabel II, porque creo que en general, la dinastía borbónica pues ha hecho más mal que bien en general, pero creo que Isabel II fue España la que se portó mal con ella y no al revés. Creo que se la destrozó por completo, porque es completamente injusto echarle todo un país encima a una niña que poco podía hacer, una niña abandonada por su madre, que era una intrigante y una corrupta. O sea, demasiado bien llegó Isabel II a la vejez para todo lo que le tocó, ¿no? Y yo creo que tenemos que rehabilitar la memoria de Isabel II, tenemos que mirarla con un poquito más de cariño a esta pobre mujer. Bueno, quizá encuentras demasiado crítica la biografía que hizo Isabel Gurdiel de Isabel II. No, me gusta. Me parece, sí, me gusta mucho la biografía de Isabel Gurdiel. El contexto político, ya por acabar, el contexto político está presente a lo largo de toda la obra. Y me gustaría decir que la primera parte de esta obra finaliza con la muerte de Rosario Valls, que conmociona a Juan Antonio Rascón, y tengo que decir que conmociona a los lectores, o sea, que nos conmociona a todos. Acaba una vida atravesada por un trasfondo político que la ha condicionado y que la ha moldeado. En esta obra el trasfondo forma parte de la trama, y forma parte de la trama en 2 ciudades y en muchas vidas. Está Madrid y está Burdeos. Está el Madrid absolutista, el Madrid del trienio, el Madrid de la represión del 24, está el Burdeos de los exiliados, pero sobre todo vemos cómo cada uno de estos tiempos determina la vida de los personajes, ¿no? El contexto político en el que vivimos, quizá los que tenemos la suerte, empezado por ahí hoy diciendo qué felicidad y qué tranquilidad estar aquí pasando una hora hablando de libros, el trasfondo político nos condiciona nuestras vidas. Inevitablemente. Claro, inevitablemente, siempre. No podemos huir del lugar en el que vivimos, ¿no? Y eso se ve, en fin, en la construcción literaria. Tú no puedes construir un personaje aislado de lo que es. Cuando construyo a Rosario y construyo ese mundo, tengo que dibujar toda esa España, y esa España es, en muchos aspectos, yo he encontrado, claro, yo sí que puedo caer en el presentismo. Los historiadores no, pero yo sí que puedo caer en el presentismo, y he caído con gusto en el presentismo muchas veces. Y encuentras muchas similitudes de cómo la manera en la que la política, sobre todo la política tensionada, la política de banderías, la política de bandos enfrentados, irreconciliables y que no se dan ni la hora,
condiciona la vida cotidiana y condiciona el devenir biográfico de mucha gente, y la vida de Rosario está atravesada de cabo a rabo por la política de una forma radical, como nos pasa a muchos también. Condiciona nuestra manera de estar en el mundo, en cualquier caso. Condiciona muchísimo, sí, Claro. sí. No sé si ha llegado el momento de dar paso a algunas preguntas, ¿te parece? Por supuesto. A que nuestros acompañantes, bueno, pues, los que han tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde, puedan participar con alguna pregunta, alguna curiosidad. Ha quedado todo claro. Pues entonces me gustaría concluir diciendo que esta obra nos enseña mucho sobre Rosario Valls, sobre Goya, sobre Leocadia Zorrilla, también sobre su entorno político y artístico, pero esta obra trasciende mucho una biografía ficcionada, es mucho más que una biografía ficcionada. Esta obra sobre todo nos habla del amor y sus desencantos, de la libertad y sus costes, del afán por saber y de la pasión artística, nos habla de la amistad, de la mezquindad, de la mediocridad, de la mezquindad de los absolutistas, de los carcas, a los que llamas así, y de la mediocridad de los liberales, de los excesos del poder absoluto. Hay tantas cosas aquí metidas, porque esta obra nos impele sobre todo a mirar, a buscar la belleza, a disfrutarla, y con su lectura aprendemos a vivir atentos, como Rosario Niña aprendió de Goya, a vivir atenta. Así que vivamos atentos y disfruten de su lectura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.